Muy buenos días. Quería comenzar disculpándome por no poder estar con ustedes en Tenerife, dando también la cara. Esta vez mi trabajo como periodista me impide explicar otra ocupación, que es una investigación que desarrollo sobre olimpismo, cine e historia, y es donde ahí se podría incluir el análisis que les propongo, el de First, la película de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Espero compensar la ausencia con un vídeo que he preparado, una explicación que espero sea clara y concisa, y además ajustándome a la perfección al tiempo de exposición. Les propongo comenzar con la idea de que el discurso mediático es ya más potente que la realidad que nos ofrecen nuestros ojos. Es ya más real lo que vemos a través de la televisión, que nos cuenta de un estadio, que lo que nosotros podemos experimentar en instalaciones deportivas como estas. Como los creyentes fetichistas que acaban por personalizar a su Dios en una estatua, en general, nuestra sociedad de cínicos, escépticos y nihilistas encarna nuestra realidad en una pantalla. Tanta fe le damos que incluso últimamente exigimos ver la realidad a unos medios de comunicación que olvidamos siempre nos mostrarán su realidad y que ahora caen en el hiperrealismo, eso reality o la vida en directo como otra deformación. Las luces, la música, el cambio de velocidad, los efectos que emborronan la imagen o aclaran la noche suelen pasar desapercibidos ya. La fuerza de las imágenes, el montaje, la selección son claves en la construcción que olvida muchas veces el público cuando se enfrenta a una película como First. Es la última heredera del legado de Olimpia, la primera película que se atrevió a resumir unos Juegos Olímpicos. First, dirigida por una publicista, Caroline Rowland, reconstruye Londres 2012. Es un producto desconocido, más televisivo parece, pero con mucho por analizar. Además de profundizar en el concepto de espectáculo, se trata también de superar la visión del deporte como un mero escaparate publicitario. Ya apunta Bauman que la incertidumbre es la que nos lleva a la individualización y que el individuo, productor ayer, es hoy consumidor, un comprador que lo que busca realmente es una personalidad. Se trata de reivindicar el enorme poder para generar significados, para ocultar otros mensajes que tiene el deporte. Mercantilizarlo es acusarlo de un mal menor. La propuesta esta vez es descubrir en First si hay mensajes políticos, analizarlo y cuestionar si podríamos sostener, como ocurría con Olimpia de Leni Riefenstahl hace 76 años, que estamos ante una obra de propaganda política. John Orozco no solo es el primer atleta que aparece en First, sus palabras sobre el bronce son las primeras con una carga política y que introducen una fórmula que se repite en la película. First elige a 14 atletas y es a través de ellos, sus entrenamientos, sus vivencias, sus pensamientos, como resume los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Los atletas nos hablan incluso con su propia voz en una especie de monólogo interior que va ganando autoridad conforme aumentan los logros del deportista. En el caso de Orozco, lo que nos introduce la crítica social son el sonido de las sirenas y la imagen de los coches de policía efectuando un control en una imagen que parece extraída de una película de acción de Hollywood. Es decir, se recurre al tópico visual para explicar la situación. Es como, ya saben, lo han visto en muchas películas, la ficción como primera referencia. Y en ese momento son los padres los que nos cuentan una pelea y un ataque y se descubre que procede y que nos hablan del famoso barrio. El atleta se limita a cerrar con un no estar influido por el entorno es lo que cuesta, aislarse es lo duro. Se sobreentiende que el atleta ofrece datos sobre sus orígenes y cómo es la vida en un barrio tan complicado. Ahora recurre al estereotipo de los orígenes humildes y aunque no se nos ofrecen muchos más datos, ya se ha dado una clave de su biografía. Implícitamente el personaje pasa a tener más mérito y sus acciones alcanzan mayor trascendencia. También de sus palabras y de su planteamiento y de ese aislarse extraemos por primera vez el planteamiento de la huida. Hay que apuntar también un detalle. La película comienza con el relato de la vida de 5 atletas a quienes vemos todavía en sus casas y con sus familias. Esta parte se cierra con las imágenes de la ceremonia inaugural y es por ello que tiene cierto carácter introductorio. Es destacable que de los 5 atletas que por tanto presentan la película, 2 de ellos introduzcan comentarios y apuntes políticos. Se genera una proporción exagerada y que no corresponde con el resto de la película. En los 96 minutos restantes apenas otros 2 deportistas introducirán comentarios. La película también está desligando así las pruebas deportivas, el deporte del espectáculo, de la política. Parece que estos comentarios previos son como el minuto de silencio antes de un partido de fútbol que muchos no saben ni por qué se guardan.
El caso de Maglinda Kelmendi, la judoka albana, es el que más fuerza tiene, sobre todo por los elementos visuales que aplican el embellecimiento y el retoque de colores a las imágenes de los destrozos o el cementerio, con lo que se genera un contraste potente. Aquí no se esconde la alusión directa a la guerra de los Balcanes. Hay que tener en cuenta que es una película hecha desde Europa y además de ser una guerra reciente, es cercana. Como parece que se comprende más, se dan más detalles. Se nos cuenta que hay familias que no tienen lo suficiente para comer, que la situación no ha mejorado tras la guerra, jóvenes universitarios que no tienen trabajo y que es rara la familia en la que no faltan 2 o 3 personas por las muertes en la guerra. La descripción es de nuevo tarjeta de presentación de un atleta todavía en lo que podría considerarse el prólogo de la película. En el prólogo se convierte en una alusión crítica y dura a las consecuencias que tiene una guerra y sobre las víctimas muertas y vivas de una contienda. Lo que sucede es que el mensaje cambia totalmente en el minuto 58 de la película, cuando aparece su entrenador como personaje y la propia historia del entrenador, que no pudo competir en Barcelona 1992 por la guerra, permite introducir una nueva reflexión, acorde, por cierto, con lo que ya advertía Jon Orozco sobre su barrio. Ahora, en cambio, es la propia atleta la que plantea y repite el mensaje de huida, de separarse de la política. Es la propia atleta la que plantea con sus palabras su opinión. La atleta sostiene que cree que los deportistas deben olvidar los problemas, la política y todo, porque somos solo atletas y debemos estar juntos. Es cierto que es un mensaje pacificador y de unión por un lado, pero al mismo tiempo es también un mensaje muy conservador y una invitación a la evasión, a mirar hacia otra parte. Aunque para este artículo los comentarios políticos sean el principal elemento de análisis, hay que puntualizar que en el conjunto de la película son solo una minoría. Solo 3 de los 14 atletas incluyen en sus comentarios alguna referencia política. De hecho, como hemos apuntado, 2 de ellos la sitúan en el prólogo. El resto de comentarios se concentrarán entre el minuto 55 y 58 de la cinta, con lo que también se convierten en un paréntesis aislado. En cualquier caso, cabe destacar que también hay una voluntariedad en ello. Es evidente que tanto los atletas que vienen de Kenia, Sudáfrica o de la India podrían contar, por ejemplo, sobre la discriminación de la mujer, la falta de recursos o la realidad de esos países. La película ha elegido no hacerlo. Esto casa con un prólogo donde 2 de los 5 atletas son críticos. Al final la película se queda más en dar la sensación, en dejar la sensación de que aborda lo político que en realidad de que lo haga. Parecen más ganas de justificarse, de dar una apariencia de concienciación más que realmente voluntad de abrir un espacio crítico. El tercer atleta crítico es este nadador brasileño cuyo mensaje convierte las opiniones en una voz monocorde. Describe el estrés con el que se vive en Sao Paulo. Cuenta que es una ciudad llena de humo, gritos y gente, mucha gente, y narra cómo muchas veces busca la manera de huir y dice que lo que ama de la natación es que es un tiempo para estar solo. De nuevo, la huida como propuesta. Además de las palabras, las imágenes también son claves en los apuntes políticos que plantea Fers. Lo desagradable de las sirenas, las vías de tren, la oscuridad que tiñe el Bronx o la imagen rápida e inquietante del barrio se pueden comparar con la calma y la esteticidad que se busca en las lápidas de Kosovo como ácida placidez. Pero además de esas caracterizaciones más evidentes, se produce un recurso que solo puede entenderse en relación con ese concepto de huida que ya han planteado la judoka albana, el nadador brasileño o el gimnasta americano. Es significativo que en varias ocasiones, sobre todo durante el éxito o fracaso de los atletas, se aluda y se vuelva a sus lugares de origen. Parece una especie de recuerdo. Sirve en principio para expresar la distancia y lo logrado más allá de su victoria o fracaso en una prueba. Sirve también dramáticamente para plantear que se han ido de allí y también para recordar esos orígenes humildes que mitifican al deportista y añaden mérito a sus logros. La mayoría de esos planos que nos devuelven a los lugares de origen están tomados desde un coche. Es decir, en lugar de exhibir la belleza de esos lugares o contemplarlos detenidamente, se convierten en algo borroso. No solo se genera una separación, sino que se genera una especie de sensación de estar alejándonos, de marcharnos. Nos convertimos, por tanto, en alguien que está de paso, alguien que parece no se queda en esas realidades sociales, sino que, como proponen los propios atletas, está en movimiento y huye. Una vez analizados los elementos, me gustaría volver a plantear la pregunta de si estamos o no ante una obra de propaganda y dejarla abierta también a la opinión y el análisis de cada uno. Sirvan, no obstante, unas consideraciones. Romar Gubern, uno de los que más ha analizado la estética nazi, recupera unas palabras de Goebbels en su libro Patologías de la imagen para expresar uno de los rasgos fundamentales de la propaganda. El ministro de propaganda nazi planteaba ya que la clave está en educar sin revelar el propósito de la educación y sin que el sujeto se dé cuenta de que está siendo educado. La mejor propaganda no es la que se revela, sino la que se trabaja de modo invisible, subrayaba Goebbels. Si se repasan las características del mensaje político de Fers, se descubre un mensaje artificialmente unidireccional, emocional, conservador y que se esconde.
Todos los atletas insisten al público y plantean que hay que abstraerse o dejar a un lado la política o incluso huir de la realidad social. Además son sus voces, las voces de quienes vemos constituidos como héroes olímpicos y personas entregadas, triunfadoras y modélicas, las que nos lo transmiten, saltando de algún modo la barrera más de lo racional o los argumentos para plantear la actitud política más en clave de consejo. Sobre el grado de ocultación cabe decir que ya se ha planteado que los mensajes se concentran en el prólogo y en apenas 2 minutos de los 109 de la cinta, con lo que quedan muy difuminados si no se buscan y se analizan como se ha hecho ahora. Cabe además plantear un segundo nivel de significación. Además de los mensajes directos que nos trasladan los deportistas, si analizamos detenidamente en la cinta, en su conjunto, nos damos cuenta de que hay un recurso narrativo que se repite en exceso y con una clara intención. Durante toda la realización de las pruebas, a modo de cortinillas o transición visual entre pruebas, siempre se introducen imágenes de los accesos a los estadios llenos de gente. Una y otra vez comprobamos la perfecta afluencia y la enorme expectación de los juegos, siempre sin ningún problema, pero también siempre como una impresionante demostración de aforo completo, de lleno absoluto, si tenemos en cuenta que hoy en día el éxito de un artista se mide por su capacidad de venta. Detrás de esas imágenes hay más que un éxito organizativo. Además, entre ellas se mezclan también imágenes casi publicitarias de Londres. Son imágenes sin texto, sin comentario alguno. Simplemente imágenes que se dejan a la consideración del espectador, pero que todas parecen confluir en que el espectador caiga en la cuenta del tremendo éxito, no solo organizativo, sino político que han supuesto estos Juegos Olímpicos de Londres. De alguna manera el escenario se convierte en el mensaje principal y el que parece mensaje principal, el de si ganó este u otro, se convierte en mensaje accesorio. Solo quiero mencionar a otros dos autores, Didi Huberman, que plantea el concepto de genocidio cultural para explicar que el fascismo no homogeneizó y exterminó tanto la cultura como el capitalismo. Interpreta que el modelo fascista no dejó de ser letra muerta y nunca consiguió la verdadera adhesión, como prueba de que se mantuvieran muchas de las culturas proletarias y campesinas. Plantea que las ceremonias y la liturgia que impresionaba entonces de los nazis son equiparables a la capacidad de hipnotizar de los medios de comunicación actuales. El ahogo, la angustia, la felicidad, la exaltación o el dolor se canalizan a través de los medios vehículos ahora de moderna propaganda. Otro concepto paralelo es el de fascismo de baja intensidad de Antonio Méndez, para quien la sociedad actual se caracteriza por la desaparición del espacio público, la producción de pobreza a gran escala, la transformación del otro en una amenaza y por la propaganda. Para Méndez, bajo el supuesto amparo de un protocolo democrático, la sociedad se entrega a sus verdugos. Se hace necesario desligar totalitarismo y propaganda para buscar las modernas formas de propaganda. Este artículo no quiere afirmar que el deporte sea la única vía de propaganda, pero trata de cuestionar que el deporte sea un espectáculo sin mayor trascendencia. Se trata de reivindicar la capacidad simbólica y la potencia significante del deporte. Fer se muestra aquí como una construcción de un relato deportivo sobre un evento real, pero también como un vehículo de un mensaje político. No solo se generan héroes, mitos que venden ropa deportiva, sino que también se venden modelos de comportamiento y líderes de opinión. En este caso, el desinterés que muestra la película por la crítica social es todo un mensaje. Huir, plantear la no intervención o la ignorancia de la realidad social es una manera de perpetuar la situación. La propaganda trataba en los regímenes totalitarios de ocultar a los ciudadanos lo que ocurría. Fers trata más bien de convencerlos de que no se puede cambiar nada. Fers es para mí no solo un ejemplo de conservadurismo, sino también de propaganda política. Es verdad que la propaganda política parece algo asociado a los totalitarismos, pero sus estrategias, heredadas o recuperadas, siguen vigentes. There is a truth to sport, a purity, a drama,